¿Qué tal? Continuando con los sistemas de proyectación, en esta ocasión vamos a ver cómo aplicarlos a elementos orgánicos. Lo primero es tener la conciencia de el cuerpo que yo voy a dibujar. En este caso tenemos un plátano, un aguacate que tiene todavía su rama y una manzana. Lo primero es analizar cuál sería la forma más práctica de hacerlos. Vamos a comenzar por trazar un apunte. Lo primero es disponer el papel. Aquí la composición sería vertical por que prácticamente todo la altura es mayor que el ancho. Por tanto, mi papel tendrá que ser vertical para que quepan todos los elementos. Aquí ya lo tengo dispuesto en vertical y lo que voy a hacer es un apunte rápido de los elementos. Me fijo aproximadamente en las direcciones que deben de tener. Recuerden que el apunte debe de ser muy suave. Yo lo estoy remarcando para que ustedes lo puedan ver. Y con esto ya tendríamos lo general. Para comenzar a configurar hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el plátano en este caso sería prácticamente cilindro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a imaginar su forma y voy a imaginar cómo se estaría acomodando la forma cilíndrica. Esto si yo hiciera su eje. Ahora, vamos a ver que no es completamente cilíndrico, sino que tiene ciertos lados que son rectos. En este caso, esta área de aquí sería recta y estas curvaturas también las podemos trazar como rectas. De hecho, es muy bueno cambiar esas configuraciones hacia rectas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va a hacer toda esta curva si yo la trabajo a partir de pequeñas rectas que me van a dar la dirección del elemento? Un poco arriba. Como verán, haciéndolo recto es más fácil encontrar también cómo va a ser su trabajo en valoración, ya que obviamente tendremos partes iluminadas. Aquí es un extremo muy iluminado porque está rebotando la luz. Cómo se va esfumando y cómo se vuelve oscuridad. Ahora, para el aguacate sería lo mismo ver qué cuerpos geométricos serían los que nos ayudarían a trazarlo. Prácticamente sería una esfera en esta área y la parte superior ligeramente cónica. Yo ya sé que esta área va a ser más esférica y de hecho puedo
ver en qué parte realmente toca del plátano para corregir. Aquí hay una elevación y baja. Aquí prácticamente su configuración entonces vendría a ser con estos movimientos. Cambiaría un poco en la superficie, la parte superior. Y de aquí nacería el tallo. Ahora los tallos sí son cilíndricos, por tanto, debo tener la conciencia de que su movimiento será este. Aquí tenemos ya la forma del aguacate. Esta parte todavía es más recta. Y volvemos a configurar las curvas con rectas. Y así ya lo tendríamos proyectado. Su volumen, siendo que esto es una esfera, tenderá a hacer esto. Me puedo guiar por mis mismas líneas rectas para imprimir el movimiento. Si yo comienzo a claroscurar, ya sé que estas partes entran a profundidad y por tanto tendrán que ser más oscuras que lo demás. Ahora la manzana, esta área se ve plana contra estas que tienen volumen, y aquí la sombra nos ayuda mucho a ver cómo es la configuración. Que quiere decir que aquí se adelgaza, entra y luego vuelve a salir. Entonces yo trazo. Lo mismo, veo las dimensiones y voy ajustando. Que hay un ángulo que puedo trazar con un eje. Como veíamos, hay una parte que sobresale, que sería aquí, y una parte que entra, que sería aquí. Entonces yo resuelvo la configuración haciendo esto. Aquí ya sé que la configuración será tendiendo a lo esférico, y que la parte plana hace este movimiento, de donde surgen los movimientos de atrás. ¿Por qué? Porque esto es un hundimiento. Y si yo valoro, estaría ahí. El de más movimiento sería así. Y se cierra. La sombra nos da muy buen dato de eso. Aquí faltaría una parte que está hundida, que está aproximadamente aquí, y que ya puedo resolver con claro oscuro. Sé que este es un hundimiento, mientras que este es otro valor. Entonces yo ya puedo valorar
Ya puedo ver cómo está la sombra de todos. Aquí habíamos visto que el plátano era más oscuro. Y cómo se va aclarando. Y puedo ver los ángulos también de su sombra proyectada. Y trabajarla. Recuerden que siempre la sombra es más oscura, más cercana al objeto. Y poco a poco va perdiéndose. De esta manera podemos configurar elementos orgánicos. Ya nada más falta la sombra proyectada de la manzana, que se conjunta con la del aguacate, y ambas hacen este movimiento. Hay que tener en cuenta también los reflejos que pudieran existir, como el que está aquí, de luz, que es por la luz que rebota de la base. Y con eso ya tenemos una configuración tridimensional de elementos orgánicos.